importante de todo eran los ritos o las fiestas que se celebraban en honor a ciertas deidades. Y sucedió que en ese tiempo, cuando venían los persas con un ejército de 250,000, había un rito, había una fiesta. Por lo tanto, estaba prohibido hacer toda reunión y estaba prohibido que se levantaran y fueran, en cierto sentido, a librar esa guerra. Y mientras ellos estaban aquí en sus ritos, el ejército persa venía hacia ellos, algunos por mar y otros por tierra. En eso, Leónidas, rey de Esparta, logra convencer a los ancianos de que le permitieran, por lo menos a él y a su ejército de 300, o a su ejército o a su guardia personal, que eran un poco más de 300 personas, de 300 soldados muy bien adiestrados. Logra convencer de decir: quiero ir y yo quiero enfrentarlo, por lo menos vamos a detenerlos. Le dan el permiso. Así que entonces Leónidas, el rey espartano, junta a toda su guardia personal y les dice que ellos van a ir a defender a Grecia, y arman un plan. Pero hay dos cosas que les pide Leónidas a ellos. Eran más de 300 su guardia personal, y les dijo: yo les quiero pedir dos cosas. Los que van a ir conmigo, en primer lugar, tienen que ser casados y que tengan por lo menos un hijo que les suceda, porque ustedes saben que ir a la guerra, en este caso literal, lo vamos a perder. Así que asegúrense de que ustedes tengan descendencia, por lo menos con un hijo. Si no la tienen, regrésense. Y luego les dice otra cosa: también les quiero pedir que ustedes hablen con sus esposas y les digan que ustedes van a ir a la guerra. Si ellas son personas de carácter, con entereza, y que saben que a lo mejor no van a venir, o no solo a lo mejor, que no van a venir ustedes, pero que ellas no se van a ir a la tristeza, sino que van a levantarse dentro de su casa y van a hacer que con el hijo que tienen, esa casa resurja. Hablen con sus esposas. Si no ven esa entereza, regrésense. Finalmente se dice que entonces Leónidas logró juntar de su guardia personal 300 soldados, nada más. Él se enfila para defender, o por lo menos detener, mientras terminan las fiestas y mientras llega ayuda de otros lados. Y empezó así. Logra que hubiera ayuda de unos 5,000 o 7,000 personas que llegaran por un lado por tierra y por el otro por mar. Pero la entrada principal hacia Grecia era un desfiladero que se le conocía como el desfiladero de las Termópilas, porque en griego era el desfiladero de las puertas de fuego. ¿Qué es? ¿Por qué se le conocía así? Porque en ese desfiladero había una zona en donde había aguas termales, unas fuentes de aguas termales. Por eso se le conocía ese desfiladero como el desfiladero de las Termópilas. Lo interesante de esto es que era la única forma en la que los persas podían entrar a través de ese desfiladero. No había otra forma de entrar hacia la zona griega. Lo sabían los griegos y lo sabían los persas, y la única forma de detenerlos es en ese lugar. Lo interesante es que ese desfiladero, en el tiempo de Leónidas, porque ahorita ya son kilómetros por la erosión, se dice que era entre 15 y 30 metros nada más. Había un espacio rocoso y de allí todo el desfiladero. Y era la única forma, 15 metros nada más. Y en los más anchos, 30. Y por allí tenía que pasar un ejército de 250,000 soldados. Los griegos, o especialmente los espartanos, lo sabían. ¿Qué hizo Leónidas? Bueno, él armó su ejército, practicó las formas de defensa y de ataque. Una de ellas es la famosa falange. Y entonces se enfilaron allí. Pusieron por un lado, levantaron
un muro para que por ningún motivo se fueran por otro lado, sino que ese ejército solo pudiera entrar allí. Fueron los espartanos, 300. Ellos sabían que era una batalla perdida. En realidad, lo único que querían hacer era detenerlos, nada más. No podían hacer otra cosa. No podían ganar 300 contra 250,000 soldados. Por 3 días, a principios del mes de septiembre, se libró esa guerra o esa batalla, la batalla de las Termópilas, año 480 antes de Cristo. Por 3 días estuvieron defendiendo ese lugar. Persas moría uno tras otro. Había heridos entre los 300 espartanos, algunos muertos. 2 de ellos, literalmente de los 300, se regresaron. Leónidas les dijo que se regresaran porque uno de ellos había sido herido en el ojo y otro también estaba enfermo. Y les dijo: no podemos aquí atenderlos. Y se regresaron. Mire, nada más entre paréntesis, era interesante esto. Para los griegos, si un soldado regresaba, era una vergüenza. Tenían que morir, porque si regresaba, eran catalogados como miedosos o traición. Y cuando regresaban de esa forma, en sus capas a los soldados les pegaban parches de tela, para que cuando ellos salieran, la gente viera que ellos eran unos miedosos y traicioneros. Sin embargo, en esta ocasión, esos 2 soldados pidieron permiso y Leónidas les dio acceso y les dio ese permiso para que ellos regresaran. De tal manera que entonces Leónidas se quedó solamente con 298. Pelearon por 3 días, sostuvieron esa batalla. Finalmente perdieron por una razón. Hubo un traidor dentro de ellos, griego, que tenía resentimiento con los espartanos y vio la oportunidad de desquitarse. Y él sabía que había otro acceso por la montaña y darle la vuelta y entonces enfrentar a estos 298 que habían quedado y matarlos, porque entonces quedaban enfrente y el otro atrás y ellos quedaban como un sándwich. Se los estoy relatando, espero que no se me aburran. Y este traidor, se me fue el nombre ahorita, les dijo, habló con Jerjes y les dijo: yo les voy a dar la solución. Obviamente le ofrecieron dinero a este traidor y un grupo de persas se dieron la vuelta. Y fue así que lograron abrir ese paso de las Termópilas y pudieron tener acceso. Mientras entonces estaban desembarcando por un lado y por el otro lado, llegando de tierra, algunos espartanos también que venían por mar y otros por tierra. Pero esos 300 que estaban allí lograron detener a casi 250,000 soldados. Esto que les estoy comentando se llevó al cine, a la pantalla grande, lo que se le conoce así, en el año 2006. Usted quizás vio esta película, se llamó 300. ¿La vieron? Ok, esa es la historia. Es una historia real. Bien, quiero hablarle de otra historia que es mucho más antigua y que también son de 300. Acompáñenme por favor al libro de Jueces, al capítulo 7. En esta historia que voy a comentar con ustedes, por favor, Jueces capítulo 7, voy a leer del versículo 1 al 7, por favor. Si ya usted tiene su Biblia, acompáñeme, póngame mucha atención en los minutos que me quedan, por favor, porque hay 2 cosas que quiero dejarle de esta historia. Sé que usted la conoce, la ha leído muchas veces. Jueces capítulo 7. Mire, ahora déjeme comentarle así brevemente lo siguiente. ¿Qué pasa? La historia de Jueces es muy interesante. La razón de toda la historia, de todos los capítulos, es porque
el libro de Jueces relata tiempos de angustia, pero también relata tiempos de victoria. La Biblia en el libro de Jueces dice que 2 veces repite que en ese tiempo no había rey en todo Israel, y por lo tanto cada quien hacía lo que bien le parecía. Cuando el pueblo de Israel estaba oprimido por algunos pueblos de alrededor, dice la Biblia que entonces el pueblo de Israel buscaba a Dios. Mientras estaban oprimidos, buscaban a Dios. Cuando las cosas estaban bien, entonces hacían lo que bien les parecía. Es interesante esto, porque refleja lo que usted y yo hemos vivido una y otra ocasión. ¿Se acuerda? ¿Qué es lo que usted y yo hemos vivido? Lo que hemos vivido es que cuando nos aprieta el zapato, entonces buscamos a Dios. ¿Conoce ese tipo de personas? Mientras las cosas están bien, vamos, bueno, si le damos gracias a Dios, si Dios existe, ahí las cosas están bien, pero no tenemos ningún compromiso con Dios. Pero cuando llega el momento de crisis, entonces sí, oh Dios, ayúdanos, ¿de dónde viene la salvación? Y es así que en un momento dado, cuando los madianitas se sitian al pueblo de Israel y empiezan a ser enemigos, cada vez que el pueblo de Israel sembraba, cuando iban a cosechar, venían los madianitas, robaban todo lo que ellos habían cosechado y se llevaban, y ellos se quedaban entonces en la miseria. Empezaba a haber una crisis, empezaba a haber hambre, porque no había ni trigo, ni cebada, ni nada, porque todo se lo habían llevado los madianitas. Entonces se levantan otra vez y empiezan a sembrar, pero cuando ya empiezan a cosechar, vienen los madianitas, el pueblo de Madián, y otra vez roba todo eso y se los lleva. Y esa es la historia. En ese momento Dios llama a Gedeón. Y usted sabe la historia donde Gedeón le dice a Dios, le pide a Dios una prueba para ver si es que él era el indicado. Entonces viene esta historia. Dios le dice sí, él está listo para pelear con los madianitas. Pero aquí viene la historia. Jueces capítulo 7, versículo 1. Levantándose pues de mañana, Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Jarod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de Mored, en el valle. Jehová le dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho más para que yo entregue a los madianitas en su mano, no sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Dios le dijo: es mucho. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galad. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron solamente 10,000. Entonces usted nota que Gedeón tiene un ejército en inicio de 32,000 personas. Dios le dice: es mucho. Bueno, seguimos aquí. Versículo 4. Y Jehová le dijo a Gedeón, cuando quedaron 10,000: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas y allí yo te los probaré. Y del que yo te diga: vaya este contigo, irá contigo, más de cualquiera que yo te diga: este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová le dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevándose al agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Versículo 7. Y entonces Jehová le dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Bien, vemos algunas cosas aquí. Miren, mientras yo estaba leyendo este pasaje, me saltó, realmente hizo un conflicto aquí en mi mente, casi un conflicto teológico. Ahorita les voy a comentar por qué. Bueno, Gedeón va a pelear con los madianitas. Bueno, usted y yo nos sentimos
seguros cuando alrededor tenemos no solo gente, cuando alrededor tenemos las herramientas para enfrentar el futuro o al enemigo, ¿sí? Y nos sentimos seguros. Y así se sentía Gedeón. Dios le dice: vas y pelea con los madianitas. Entonces se levanta Gedeón y encuentra que hay un ejército de 32,000 soldados. Mucho. Ahora, no sé cuántos serán los madianitas, pero vea por favor, 32,000 es una gran cantidad. Entonces posiblemente Gedeón se sintió seguro, ¿sí? Porque eran 32,000. Pero Dios le dice a Gedeón: son muchos. Y le dice: porque si vencen van a decir: es que nosotros fuimos muchos y fuimos más fuertes. Pero Dios le dijo: no, mira, levántate y diles que el que tenga miedo, que el que tenga temor, que por favor se regrese a su casa. No hay problema. Gedeón a lo mejor pudo estar tratando de pensar por lo que a lo mejor usted y yo vamos a pensar, ¿de acuerdo? Usted tiene 32,000 personas, está bien. Pero de pronto usted le dice a la gente que está aquí: bien, vámonos por favor, ¿quién se quiere ir? ¿Tienen miedo? No hay problema, váyanse a su casa. Bueno, ¿qué es lo que usted y yo esperaríamos? Bueno, de repente usted empieza a ver que de este lado se van unos, otros, y usted dice: que se vayan 100, no hay problema. Pero ya no son 100, se van 500. Ya no son 500, ya son 1000. Y ve que de toda esa filota que usted tenía al frente, se empieza a reducir y dice: ay Dios, creo que metí la pata, porque se fueron 22,000 y se quedan 10,000. Dios, híjole, pues no, o sea, y si metí la pata, algo dije mal, ¿no? Pero Dios todavía dice: Gedeón. Y entonces Gedeón, creo que le dice a Dios: pues ya están los 10,000. Dios le dice: todavía son muchos. Son muchos. Te voy a decir una cosa: ve y llévalos al río, y allí te voy a decir lo que tú vas a hacer. Vas a separar en 2 grupos. 2. Tú vas a llegar y les vas a decir: tomen agua. Y entonces el que llegue allá abajo y tome agua con las manos así, y lamiere, aquí lo dice, como un perro, ponlos en un lado. Y el que llegue y se arrodille y entonces empieza a tomar agua del agua que está aquí, ponlos en otro lado. Gedeón ahí va, obedece a Dios. ¿Y qué sucede? Ve lo mismo. Entonces Gedeón les dice: bueno, todos los que tomaron agua, se lamieron, vengan de este lado, y todos los que tomaron agua así agachándose, se van de este otro lado. Los que se agacharon fueron 9,700. Los que tomaron agua en su mano fueron 300. Allí los 300. Y entonces usted estaría pensando: Dios, me reduciste un ejército a 10,000. Por favor, que se vayan estos 300, no hay problema. Me quedo con 9,700. ¿A qué hacemos? No sé, pero por lo menos hacemos algo con 9,700. Y Dios le dice: ¿ya estás? Ok, dile a los 9,700 que dejen sus chivas y que se vayan a su casa, y que se queden los 300. ¿Usted qué haría? Dios, si tienes tal, ahí te ves. ¿Qué puede hacer con 300? ¿Recuerda la historia de las Termópilas? Bueno, ¿qué puede hacer con 300? Muy bien, aquí vienen las características. Pero aquí viene el conflicto donde yo les decía que yo entré en esta semana. El conflicto está en Proverbios capítulo 14 versículo 4, por favor. Proverbios capítulo 14 versículo 4. Ustedes se lo van a poner en la pantalla, en una versión que es la versión Dios habla hoy. Es la misma si usted trae la 60, pero explica un poquito más claro. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 14 versículo 4. Dice: cuando no hay bueyes, ¿qué dice? El trigo falta.
No hay bueyes, no hay trigo. Vamos allí. Con la fuerza del buey, la cosecha aumenta. Ok, se lo voy a explicar porque de repente nos puede... está tomando una figura. Muy bien. ¿Qué es lo que pasaba? Una persona tenía un campo, tenía que arar y tenía que sembrar el trigo. Pero esa persona tenía una yunta. La yunta son 2 bueyes. ¿Van conmigo? Ok. Así que estaba limitado a arar solamente una parte, ¿sí? No puede hacer mucho con 2 bueyes. Y si tenía un gran campo de varias hectáreas, él tenía que tomar la decisión: o aro aquí, o aro acá, o aro acá, pero no puedo arar todo. Así que entonces araba una porción o un pedazo de tierra. Por lo tanto, cuando llegaba la cosecha, solamente la cosecha era poco trigo. ¿Me van siguiendo? Ok. Pero si esa persona tuviera 10 yuntas, es decir, 10 bueyes, entonces podía dividir todo su gran campo. Aquí, 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 aquí. 10 bueyes iban a arar. Digo, 20 bueyes o 10 yuntas iban a arar. Y entonces empezaban a trabajar. Cuando llegaba el tiempo de la cosecha, cosechaba más que si hubiera tenido una yunta, porque había mucho trigo, porque ahora había muchos bueyes. ¿Me van siguiendo? Ahora bien, esta es algo muy interesante por lo siguiente. ¿Quieres mucho trigo? Mete muchos bueyes. ¿Quieres poco trigo? No te preocupes, mete un par de bueyes. Ahora, aquí hay un asunto. Hay más trabajo con 20 bueyes que con 2 bueyes. ¿Por qué? Alfonso solamente tiene un granero y allí ara, pero su par de bueyes los mete, y lo que comen, pues obviamente dejan su excremento allí. Entonces Alfonso no tiene mucho problema por quitar solamente el excremento o la suciedad de un par de bueyes. ¿Me van siguiendo? Ok, porque tengo 2. Así que no tengo ningún problema. ¿Dónde empieza mi problema? Meto 20 bueyes y tengo que limpiar 10 lugares. Yo voy a trabajar más. Pero, ¿cuál es el resultado? Un par de bueyes, poco trigo. 20 bueyes, mucho trigo. Yo tengo que tomar una decisión. Piénselo por favor en el sentido de iglesia, ¿sale? O su empresa. Usted dice: es que yo tengo una empresa, yo quisiera crecer mucho. ¿Qué tiene que hacer? Contratar bueyes. Se oye mal la palabra, pero tiene que contratar más empleados. ¿Tendrá el mismo problema si tuviera que tratar con un par de empleados cada mañana a tratar con 20 empleados? Pero usted dice: es que yo quiero una gran empresa. ¿Qué tiene que meter? Más empleados. ¿Qué tienen que hacer? Pues todos los días limpiar la suciedad de los empleados. ¿Me va siguiendo? Entonces, aquí el conflicto es este. Bueno, Señor, hay mucho trabajo que hacer, tenemos que predicar mucho. Necesitamos ser muchos como iglesia, porque el reto allá es grande. Pero entre más iglesia, más problemas. ¿Me están siguiendo? Entre más bueyes en todas las áreas, pues más problemas. Entonces aquí entra mi conflicto. Dios, a ver, tú le dijiste a Gedeón que solo utilizara 300 personas, pudiendo haber utilizado 32,000. ¿Por qué la reduces a 300? ¿Me van siguiendo? Dios, no te entiendo. O sea, les soy honesto, no te entiendo. Granero grande, mucho fruto, más bueyes. ¿Por qué me reduces a 300?
La razón aquí, en este pasaje, es muy sencilla. El título del mensaje, yo le puse el siguiente: aunque eran pocos, son los indicados. Vuelvo a repetir, aunque eran pocos, son los indicados. 32,000, ¿son muchos? ¿Son buenos? Sí. ¿Son los indicados? No. 10,000, ¿siguen siendo muchos? Sí. ¿Puedes hacer mucho más con 10,000? Sí. ¿Son los indicados? No. Redúcelo a 300. ¿Son pocos? Pues son pocos en realidad, contra todo el problema que tenemos enfrente. Son pocos. Pero aquí viene el punto: son pocos, pero son los indicados. Son pocos, pero son los indicados. Ahora, ¿cuáles son? Y rápido voy con usted. ¿Cuáles son las dos características que yo veo o que vemos en estos indicados? ¿Qué es lo que tienen estos 300? ¿Qué es lo que tuvieron los 300 soldados de Leónidas que detuvieron por 3 días? Ellos sabían que no iban a regresar. Realmente para ellos era una batalla perdida, pero tenían que hacer algo y estaban dispuestos a sacrificarse por 3 días. Y yo creo que hubieran sido más y hubieran matado más persas, y finalmente a lo mejor 10, 20, no sé cuántos días, si no hubiera habido un traidor que les traicionara y que les dijera cómo ganar a los enemigos. Y lo mismo en esta historia. ¿Qué tuvieron estos 300? ¿Y qué son las características? Y yo quiero que me entienda, por favor, cuáles son las características. Número 1, rápido. La primera característica de estos 300 es que eran hombres de valor o hombres valientes. Recuerde, la primera depuración, el primer filtro fue el siguiente. ¿Cuál es? Levántense. Ok, ya están listos, vamos a pelear. Pero les voy a decir una cosa: quien tenga miedo, que se regrese. Vamos a una batalla, y en esa batalla posiblemente ganemos, posiblemente seas herido o mueras, pero vamos allá. Necesito hombres de valor que estén dispuestos a pelear. Y entonces en ese momento se regresan 22,000. No 10, no 20, no 1,000, no 2,000, sino 22,000 se regresan. Ahora, ¿qué fue lo primero que estos hombres pelearon? Escúchame por favor. La primera batalla que ellos enfrentaron fue la batalla interna. No fue la batalla hacia afuera. La primera batalla fue la de ellos: vencer sus miedos, vencer sus temores. ¿Y si muero? ¿Y si mi familia? Recuerda lo que les decía, que les dijo Leónidas a sus soldados: si ustedes no tienen descendencia, regrésense. Si ustedes creen que su esposa no va a sacar adelante su familia, sí, ustedes regrésense. O sea, les dio una oportunidad, no les reprochó y los regresó. Y es la misma cosa que Dios no les dijo: váyanse, son unos cobardes, de todos modos ni los queríamos. El miedo es parte de nuestra naturaleza. Pero usted y yo, la primera cosa que quiero que entendamos: la batalla que usted libra no es la batalla que usted tiene hacia afuera. La batalla que usted va a librar y que usted está librando es una batalla aquí interna. Sus miedos. Fracaso, me va a ir mal. ¿Y qué tal si me hieren? ¿Y qué tal si me lastiman? ¿Y qué tal si voy y le echo ganas y no pasa nada? Ese es el miedo. El miedo que nosotros tenemos como congregación no es hacia afuera, por favor. El miedo es nosotros internamente. La primera batalla que usted y yo enfrentamos es la de aquí, interna. El poder levantarnos y el poder decir: a pesar de las dificultades, voy y me levanto. A pesar de esto, voy y lo hago. ¿Qué es lo que tuvieron que vencer? El miedo y muchas cosas. Valor es lo que ellos tenían. Se dice que cuando venía Jerjes I, que era el rey de Persia, mandó un emisario y le dijo a Leónidas: entrégame las armas. Ríndete, en otras palabras, entrégame las armas y te perdonaremos la vida. ¿Saben lo que le dijo Leónidas? Así de sencillo: ven por ellas.
¿Qué es eso? Valor. Lo primero que enfrentaron estos hombres, 32,000, fue su batalla interna. Y quiero hacer hincapié en esto. La batalla que usted y yo libramos es la batalla no de hacia afuera. Comúnmente, de repente tenemos consejería. Y hay personas que van bien, hermanos cristianos que van bien, pero de repente algo pasa en su vida, pecado, desilusión, no sé, y caen. Y andan con la capa caída un buen tiempo. Y después algo pasa y dicen, voy a levantarme y le voy a echar ganas. Y sabe, cuando los tengo enfrente, una de las cosas que ellos me dicen es esta frase que a veces todos, no sé por qué razón. Ahora sí, pastor, le voy a echar ganas. ¿La ha dicho? ¿Se la ha dicho a su esposa? ¿Se la ha dicho a X? O sea, ahora sí le voy a echar ganas. Mire, por ganas, las ganas no son el problema. Las ganas no son el problema. El problema es este. Mire, Pablo en Romanos 7, ahorita les voy a hablar de un versículo. Pablo en Romanos 7 dijo algo: lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, termino haciéndolo. ¿Le ha sucedido? A Pablo le sucedió, de tal manera que él termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Su problema no era lo que estaba alrededor. Mi problema no es mi familia, mi problema no son mis amigos, mi problema no es la gente con la que me junto, mi problema no es el lugar donde yo estoy. ¿Sabe dónde está mi problema? Aquí, en mi corazón. Vea por favor, hay dos versículos que quiero dejarle. Gálatas capítulo 5, versículo 16 y 17, por favor. Gálatas capítulo 5, versículos 16 y 17. Pablo, hablando de lo que es la carne, de las inclinaciones a hacer lo malo, dice lo siguiente: digo pues, versículo 16, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 17, vea por qué razón. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuál es el problema? Yo, mi carne. Es que le voy a echar ganas. No le eches ganas. Tu problema es acá. Tu primera batalla es esta. Más allá de los temores, quiero que vea por favor, los problemas que tenemos no es el problema con la gente, que ustedes es que son re odiosos. Ajá. Es que no los entiendo, por eso no hago, por eso. Usted mismo se está poniendo limitaciones. El problema no son ellos. Ellos tienen su problema, déjenlos que ellos batallen con su problema. Mi problema es que dentro de mí hay una gran lucha, la carne contra el espíritu. Y en este pasaje dice: y estos se oponen entre sí para que tú no hagas lo que tú quieres. Mire, Santiago capítulo 4 es un pasaje realmente interesante. ¿De dónde vienen? Dice Santiago capítulo 4 versículo 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Es que son odiosos, ¿no? ¿Sí? Es que no, usted no lo conoce, pastor. Usted no la conoce, pero usted no conoce a mi esposo, es re tóxico. Esa es la palabra, ¿no? Los tóxicos y las tóxicas de hoy en día. Ajá. Es que no, usted no conoce los tóxicos. ¿Usted tiene tóxicos en su trabajo? Hay gente que nada más están dando, o sea, viven para dar lata. O sea, yo no sé si se está riendo, pero sus ojos se cierran. Entiendo que sí. ¿Tiene esas personas? ¿De dónde vienen los pleitos? ¿De ellos? Ellos son los que, o sea, esos son los que, o sea,
Si no estuvieran ellos, no, hombre, yo sería bendecido en mi trabajo. Si no estuviera fulano de tal en la iglesia, no, hombre, yo serviría y hasta fuera el pastor de la iglesia. Si no estuviera fulano, sutano, mengano, no, hombre, o sea, ellos son el problema. No. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos, dice Santiago, que hay entre vosotros? ¿De dónde? No es de vuestras pasiones. No dice de las pasiones de los otros, de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros cuerpos. Versículo 2, por favor. Codician y no tienen, matan y ustedes arden de envidia. No pueden alcanzar, combaten, luchan, pelean, pero no tienen ustedes lo que desean por una razón, porque piden y no reciben. Allí más adelante en Santiago, aquí la dejamos, mire, en Santiago, donde dice, ¿de dónde vienen también las guerras? De la lengua. Y luego dice Santiago, este miembro tan chiquito, bueno, aquí cabe, aquí, pero algunos tenemos una lengua así, se hacen trenzas con ella. Dice, estos no puedes controlarla. No puedes controlar tu guerra. No puedes controlar tu problema. El primer problema que tuvieron, bueno, la primera característica de estos hombres es que tuvieron valor para vencer. No la batalla que venía, para vencer su batalla interna. ¿Tienen ustedes alguna batalla interna hoy? ¿Tienen algo con lo cual están luchando? ¿Un vicio? ¿Un problema de pecado? Ahora sí le voy a dejar, le prometen a su esposo, ahora sí ya es la última. Dicen por ahí, o sea, un problema con la bebida, pues es una. Y como una no es, o sea, una no es ninguna, dos es la mitad de una, y tres es una, y como una no es ninguna, le damos vuelta. Pero ahora sí le voy a echar ganas y te prometo, mira, por mi santa madre que está en el cielo, ya voy a dejar esto, ya te voy a ser fiel. ¿Me está entendiendo? El problema no es eso, el problema es esto, mi corazón. Y el primer paso, o el primer característica que tuvieron que vencer a ellos fue su batalla interna. ¿Cuál es su batalla? La segunda característica es sencilla. Mire, yo no entendía la segunda cosa que Dios le dice a Gedeón. Mira, Gedeón, ya, ¿cuántos son? Son 10,000. Bueno, Gedeón, pues son muchos todavía, así que ve, llévalos al río y pídeles que tomen agua. Y luego, bueno, yo te voy a decir, vas a separar en dos grupos. ¿Cuáles son? Bueno, aquellos que se arrodillen, o sea, obvio se van a ensuciar, que se arrodillen y tomen agua, sepáralos todos de un lado. Pero te vas a fijar que hay otros que van a llegar y no se van a arrodillar, van a tomar el agua entre sus manos y lo van a beber. Esos también sepáralos. Así que Gedeón hace eso. Llega, le dice tomen agua, y entonces separa en dos grupos: los que se arrodillaron y bebieron, y los que tomaron agua entre sus manos. Y entonces se da cuenta Gedeón que los que tomaron agua entre sus manos eran 300, y los que se arrodillaron eran 9,700. Bueno, Alfonso Gedeón hubiera dicho: Señor, pues ya me quitaste una bola, déjame con estos 9,700, ¿no? Déjame con ellos. Pero Dios le dice: pues bien, Gedeón, diles que agarren sus chivas y que se regresen. Y Gedeón se voltea: 300, no manches, Dios. ¿Sí está? O sea, Dios, ¿es broma esto? O sea, a ver, yo sé que tú eres poderoso, ¿sabes contar? 300 contra todo esto. Y Dios le dice estos. Ahora, yo no entendía realmente cuál es la diferencia del tomar agua, el que se agachaba, y el que tomaba agua así. Pues, ¿cuál es el problema? Los dos tomaron agua, los dos se agacharon para tomar agua. Uno tomó de aquí, o sea, la bebió, y el otro tomó agua acá. Pues, o sea, ¿cuál es?
O sea, ¿cuál es el punto? Realmente yo le digo, estuve algunos días pensando, y Dios, no entiendo. O sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué esto y lo otro? Y le daba vuelta, bien diferentes versiones. Dije, no, a lo mejor, o sea, algo está mal. Y no lo encontré. ¿Sabe cuál es el punto? La segunda característica es estar vigilantes y alertas. Se los explico. El que se agachaba hasta bajo sobre el agua y tenía el agua así, no me podía arrodillar, bebía, perdía visión de lo que pasaba alrededor. Así que si hubiera habido un enemigo, aquí se lo descabecha, porque estaba tomando agua aquí. El otro agarraba aquí y hacía esto. La visión la perdía, no, porque estaba alerta de lo que estaba pasando. La segunda cosa es sencilla. Mire, a veces hay cosas en las que Dios nos prueba tan sencillamente, de sencillo, y que no es algo así grande. Por ejemplo, en la obediencia. Oye, haz esto de aquí a allá. Y usted dice, lo puede hacer cualquiera. Barre aquí este pedacito. Pues lo puede hacer cualquiera. Tú barre esto. Pero todo, no, nada más esto. Lo puede hacer cualquiera. En las cosas sencillas a veces son las cosas más importantes para Dios. Eso sencillo de agarrar y de tomar agua aquí y de ver que estos que tienen no pierden visión de lo que está pasando aquí, para Dios es importante, porque estos estarán alertas y estos estarán pendientes, cuidando su vida y viendo al enemigo. Los otros, al agacharse, sí, muestran a lo mejor humildad, pero lo único que ven en el agua es su reflejo a sí mismos. Pierden de visión todo lo que pasa acá. Y pues a lo mejor viendo su reflejo, lo aprovechen para ver esto, para cuidarse. Les vamos a repetir, fíjense, a veces las cosas sencillas. Dios, mejor pruébame en algo más fuerte. Si usted ve Jueces capítulo 7, vea lo que dice en el versículo 4. Y Jehová le dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí, ¿qué dice? Yo te los probaré. ¿Quién los iba a probar? ¿Gedeón o Dios? Dios. Cuando Gedeón les dijo a todos los que tengan miedo, váyanse, ¿fue Dios el que les dijo? No, fue Gedeón. Pero ahora Dios le dice: espérame, ahora yo voy a entrar y yo te los voy a probar. Y en algo tan sencillo, si ellos no son capaces de estar pendientes, yo no los necesito. Yo quiero personas así, alertas. Ahora, ¿sabe por qué es importante el estar alerta? Mire, rápido, hay dos textos que quiero dejarles, por favor. Mire, primero, la palabra probar, dice allí yo te los probaré. La palabra probar significa, o se puede traducir como refinar. Es decir, el proceso que se usa para que se refine un metal, el oro o la plata, en donde se le pone fuego a esa piedra, y entonces el oro va a desprenderse y va a desprender las partículas que van a ser basurita. Esas partículas suben y entonces el que está refinando toma una especie de cucharilla y saca eso que no sirve y lo tira. Y ese va a ser el proceso: más fuego, más partículas que se van a desechar. Así que lo que Dios dice: yo los voy a probar, yo los voy a refinar. Y cuando nosotros pensamos es que Dios me está probando, pensamos que esa es mucho, una gran cosa. A veces no tiene que ser una gran prueba, ¿me entiende? La prueba es tan sencilla aquí: que tomen agua y yo te voy a decir cuál es. Y a veces Dios nos va a probar en cosas sencillitas, en donde si no somos fieles en lo poco, no podremos hacer mucho con lo mucho que Dios nos da. Si tú y yo no somos fieles con algo sencillo, porque nos parece mínimo, otro lo puede hacer, pero yo te lo estoy pidiendo que lo hagas tú, dice Dios.
Dos cosas, dos versículos. Fíjese, ¿por qué es importante estar alertas? Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Dice en la escritura: sed sobrios y velad. Sean sobrios y velad, porque el vuestro adversario, y añade, el diablo, como león rugiente, anda buscando alrededor a quien devorar. ¿Qué es lo que nos pide? Ser sobrios y velen, porque a tu alrededor hay un enemigo, es el diablo. Ahora, vea por favor el mismo pasaje, pero en la versión Dios habla hoy. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien devorar. Sé prudente y despiértate. Mantente despierto, mantente alerta. No te distraigas, aunque me digas que no es mucho. No te distraigas viendo tu reflejo. Ese no es el punto. No te distraigas viéndote a ti, porque también puedes distraerte viendo a tu amigo, al que está acá, viendo al fondo, y el enemigo que anda como león rugiente te va a matar, te va a destruir. Manténganse despiertos, porque hay un enemigo. Ahora, el siguiente versículo es 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. Mire, y con esto quiero terminar. Quiero que usted lo guarde en su corazón, porque las dos cosas son tan importantes. Son las dos características. Uno, ten valor. Número dos, lucha primero con tu batalla interna. Dos, ¿cuál es la segunda? Ponte alerta. No te me duermas. Fíjese, 1 Corintios capítulo 16, versículo 13. En nuestra versión 60 dice: velad, estad firmes en la fe. Firmes en la fe. Y dice este versículo es interesante: portaos varonilmente y esforzaos. Esta palabra muchas veces la entendía así como extraño, ¿por qué dices portaos varonilmente? En otras palabras, lo que está diciendo casi es: no me chilles, no andas de chillón, chismoso. O sea, mantente firme, no andas, es que te pongas a chillar, es que fulano, no seas chillón, pórtete, sé hombre. Y aquí entiéndase por favor también como mujeres. O sea, hay cosas más importantes que te preocupes que por estar chillando por nimiedades. Pórtate firme, dice este pasaje. Tienes que estar alerta por el enemigo. No, el enemigo no es fulano, sutano, mengano. El enemigo no es el que está aquí bien. El enemigo sí eres tú, el que está aquí en el reflejo, pero no es el que está a tu lado. Ahora, vea lo que dice, como lo dice esta expresión de portar varonilmente en la Nueva Traducción Viviente. Es interesante, dice: estén alerta, vivo, permanezcan firmes en la fe. Y la traducción que dice portaos varonilmente se puede traducir en este sentido: sean valientes. No me chilles, así es la vida. Es que así es la vida. La vida es dura, enfréntala. Sean otra vez fuertes. Dos cosas que usted y yo podemos aprender. Aunque eran pocos, son los designados. Aunque eran pocos, son los indicados. Dejemos de quejarnos. Dejemos de estar viendo hacia el lado. Somos 300 posiblemente. No te preocupes. Dios puede, dice la escritura, hacer poco, mucho con pocos, porque no se trata de la cantidad. Recuerdan lo que Dios le dijo a Josué y que muchas veces lo repetimos, Josué 1:9: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. No está diciendo sé avalentónate, no. Fuérzate, sé valiente, yo estoy contigo. Hay muchas otras cosas más por las que tienes que levantar, por estar firme.
¿A cuál queremos pertenecer? A los... Mire, ahora, fíjese que es interesante. Los 22,000 que se regresaron por miedo, ¿le reprochó Gedeón eso? No, se fueron. No, váyanse. No podemos perder el tiempo, las fuerzas y el resto de nuestra vida. Señor, ¿por qué se fueron tantos? Mira, nos dejaste con 300. Leónidas tuvo el valor con 300 hombres. Ahora, de hecho, fueron 298 porque 2 nos regresaron. Tuvo el valor para enfrentar por 3 días. Si hubieran sido más. Cuando Jerjes le dijo: dame tus armas, la tienes perdida, ven por ellas. Órale, ven, no hay problema, yo quiero luchar. Incline su rostro, déjeme orar un momento. Vamos a cerrar. Quiero que me, así como está, con sus ojos cerrados. 32,000, 22,000, 9,700. Todos ellos eran parte de un ejército. Siguieron siendo parte del ejército. Nunca los degradaron. Siguieron siendo parte del ejército. Pero ese día Gedeón derrotó a los madianitas con 300 nada más. ¿A cuál de ellos queremos pertenecer? ¿A los 300? La batalla va a ser dura y ardua y difícil. No va a ser fácil. ¿A esos quieres pertenecer? Levántate y dile: aquí estoy. Es tiempo de hacerlo. Es tiempo de decir: Dios, toma mi vida, aquí estoy. Toma mi vida, aquí estoy. Ya no quiero perder el tiempo viendo mi reflejo en el agua. Ya no quiero perder el tiempo viendo la paja en el ojo ajeno. Hoy yo quiero levantarme. Quiero que tú me ayudes a vencer mi primer batalla, la interna. Aquí estoy. ¿Lo quieres hacer? Quiero pedirte que durante toda esta semana, quiero terminar orando por esto, pero que toda esta semana tú recuerdes yo soy parte de esos 300. Quiero ser parte de esos 300. Me quiero levantar y decirle: Gedeón, aquí estoy. Padre, te damos gracias hoy en esta mañana. Tal vez nuestro deseo es tener un granero muy grande para que haya una gran cosecha, y lo vamos a hacer. Pero si son 300, con esos 300 queremos cosechar mucho. No sé cómo, pero tú lo harás. Y tú vas a levantar a cada uno de los que están aquí como iglesia. Y que tú vas a levantar a aquellos, quizás, Señor, que ni siquiera sospechamos, pero tú vas a hacer algo con ellos. En el nombre de Jesús, Dios. En el nombre de Jesús. Y antes de que nos despida el grupo de alabanza, les quiero pedir un favor. Terminamos nuestra transmisión. Gracias a los que nos estuvieron siguiendo.